todo elegante. Me gusta. Sí, cuando viene Don Mili nos ponemos remera, sí, pues cuando Oni estamos así, papá. Lunes de gala. Claro, papá, sí o sí. Bueno, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Polémica en el Bar. Estamos arrancando acá nosotros con un gran equipo después de un fin de semana pasado por agua, en realidad del domingo. Sí. Tuvimos mucha lluvia, quizás hasta el día de hoy en algunas zonas del país, pero nosotros ya estamos listos acá. Una lluvia que dejó un panorama, una semana que cada vez se está poniendo más caliente a nivel político, a nivel social, a nivel educacional, pues sobre todo hoy tenemos paros en casi todas las facultades de la Universidad Nacional de Asunción. Hoy se está hablando y están escuchando por todos lados hambre cero. Muchos a favor, otros en contra. Hoy vamos a debatir con todos los compañeros. Así es que me presento, Arturo Villasanti. Los voy a estar acompañando acá con todos los compañeros durante esta hora de programa, esta hora de bar que cada noche vale la pena. Así es que voy a arrancar por ella saludándola. Fátima Garay, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Qué linda, qué elegante, Fátima. Gracias a todos. Hoy ya está con los colores de Con otoño. pluma y todo vine hoy. A la pucha. Sí, porque ahí va. me dijeron que iba a venir. Ah, no. Ah, bien, Sí. bueno. Pitu me dijo. Bueno, me Dijo, gusta. vení diferente, me dijo. Me gusta Entonces yo que- quería saber qué pasa. Me gusta inspirar algo especial en Fátima Garay. ¿Quién lo diría? Con los colores de otoño e invierno, Fátima, son así oscuros. Sí, oscuro, siempre Para que oscuro. aprendan nomás acá, Camilo me está mirando medio raro. Camilo está asintiendo todo lo que decía. Bueno, igual haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿verdad? No, pero yo te tengo que decir, ¿qué tal Don Mili? ¿Cómo está muy cambiado? Cambió Mili. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Qué Bien. tal? No, pero yo tengo que decir que allá el circuito cerrado puede dar fe de lo que yo voy a sostener. Estás Cuidado. mucho más elegante de cuando entraste con tu bermuda Charlay. Esa... Ah, pucha, pero... Espera. Te fuiste corriendo allí al vestuario. Lo que pasa pero que- tengo que decir a la gente de Sedeco, por favor, la gente de Sedeco, si por favor pueden ayudarle al compañero Arturo Villasanti. Porque, no, Secretaría de Defensa del Consumidor, hace 4 años se va al gimnasio. Parece que siempre está cerrado el gimnasio. Pues está igual que hace 4 años. Sí, No, puede qué cara ser dura. así, boludo. Bueno, ya... Bueno, Muy irónico. bueno, el profe. Espera. Le quiero saludar. No le puedo saludar, vuelvo a Carlos Quise. Tengo que tomarme el tiempo. Pero Saludar a espera. todos los miembros de la mesa, por favor. Como dice el fiscal general del Estado, voy a contar una infidencia. Camilo Suárez, por ejemplo, viene en bici. Me consta porque lo vi. Sí, cierto. Ninguna ducha de este canal me consta que funciona. ¡Qué parana! Ella te Buenas digo. noches, Carlos Quise. ¿Cómo estás? ¿Qué Qué tal? fuerte, Bienvenido. qué fuerte. Digo, ¿verdad? Digo, dejo ahí. Cordial saludo para todos. Coincido contigo, un momento difícil para el país y parecería que nuestras autoridades, dentro de la soberbia con que se manejan, no le prestan la debida atención. El problema no son los 20 millones del arancel cero. El problema es la falta de credibilidad de este gobierno a 7 meses de estar gobernando. Si fuera por mí, daría un nombre directo, pero tengo que decir al que gobierna, y ustedes saquen sus conclusiones, es hora de que se sienten y díganle al pueblo hacia dónde vamos. Mintieron con un montón de cosas, con la hidrovía que no íbamos a pagar, con Yacyretá que le íbamos a cortar. A los argentinos si no pagaban, no pagaron enero, febrero y marzo. ¿Dónde están los guapos? El anexo C, el precio de Itaipú. Si bajamos de 16,71 que pagan, vamos a recibir un sobrante, es decir, le quedaría al país 400 millones de dólares aproximadamente. Si volvemos al precio de hace 2 años atrás, que ya no pedimos ni eso, de aclaro, 22 y piquito, 1.100 millones de dólares al año. ¿Dónde está el mal gasto de 1.800 millones reconocido por el ministro de Economía y que todavía no se mejoró en absolutamente nada? Al contrario, se sigue aumentando el mal gasto. Y así puedo citar un montón de cosas. Eso hizo que este gobierno no ganara en credibilidad. Por eso los estudiantes, las futuras generaciones reaccionan. Bienvenido al país sometido, que nunca hemos reaccionado nosotros los más veteranos y hemos permitido una dictadura de 35 años. Pero por favor, escuchen el clamor
de esa nueva generación. Y repito, no son los 20 millones. Justifiquen de dónde van a sacar la plata, no inventar la plata para darle hambre cero, incluido según algunos desayuno y merienda, a 1.300.000 niños de esta nación. Cuando eso muestren claramente, con transparencia, les aseguro que la credibilidad de la gente va a volver con ustedes. Hoy lo han perdido y respeten lo que el pueblo está reclamando y sobre todo ahora los estudiantes. No es los 20 millones. No es plata para un Estado a pesar que cerraron una embajada por 8 millones. No es plata para un Estado. El problema está en la credibilidad. Nadie le cree. Garantizamos y no te cree tu gente. Si ustedes no se desesperan con eso, ¿cómo van a gobernar? Son tan caraduras que dicen que el gobierno de Marito no fue colorado. Ahí no entiendo más nada. Gracias, disculpe. No, Carlos, Está bien. bien. Le iba a decir a Carlos, no te sulfures, pero después de esa 12-8, frase, qué 12. mal pasó este periodista, ¿verdad? 12-8, Que estuvo hablando con el 12-8. presidente 12-8 argentino. siempre. Así es que yo aprendo de las lecciones. ¿Cómo te va, Pitu? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Quiero aclarar algo nomás sobre la bici de Camilo. ¿Qué? A la pinta. No, pará. Con seriedad. Pero Todos estuvimos hablando de piensan, Fonasí de 8 todo- millones, 20 millones de dólares. El dramatismo y me volé a la Claro, bici, papá, yo tengo ¿Qué que hacer tiene- ese quiebre. ¿Qué tiene la bici de Camilo? Todos piensan que él hace ejercicio en bicicleta, pero en realidad su bicicleta es eléctrica y él no pedalea. No te puedo creer. No me fijé Él en ese aprieta un botón, así detalle. hace que... viene. Por eso, ¿viste? Por eso Sí, él no sí, transpira. Se pedalea Muy bien, también. muy bien. Muy bien. Es buena técnica. Gracias, Pito, gracias, Es buena técnica. Eléctrica. Es eléctrica. Me quedé Claro, con... como eléctrica, Nacha. eléctrica, ¿Qué va a ser? Ese era Víctor Raúl el que tenía la motito hace eléctrica así, esa. una pedaleada y te avanza De ahí 5 va, de cuadras. ahí va. Bueno, vos sabés que me quedo con lo que decía Carlos y retomo esa palabra que lo dijo claramente al arrancar su alocución, decía él, una soberbia. Una soberbia que en dos casos bien específicos se tornaron también en un tono, valga el juego de palabras, de desafío, ¿verdad? Porque ahí lo tenés a un Bachi Núñez que estaba diciendo no son ni 100 lo que se están manifestando estos estudiantes. Vamos a comparar con los otros que fueron al acto de becas. Y lo tenés también a un Santiago Peña que si bien más o menos en un tono de escrache le habla a un estudiante, él pega el giro, viene medio desafiante y se vuelve a retirar, ¿verdad? Entonces, creo que no hay una conciliación, lo que todos queremos, entre el mensaje del estudiantado y lo que pueda decidir o pueda encaminar este gobierno. No sé qué piensan ustedes. El tema de la gente que se fue al acto de las becas. Bueno, evidente, ¿verdad? Esa comparación fue muy estúpida, ¿eh? Ujú. ¿Cómo no se van a ir para recibir una beca? Y lastimosa y penosamente tienen que irse y tienen que... Algunos seguramente contentos genuinamente, otra gente se va porque tiene que irse por una cuestión protocolar y casi obligatoria, pero comparar una movilización social con un acto de entrega de becas me parece que es absolutamente... No es parámetro para comparar, eso es categórico. El tema de la confianza y la desconfianza, es cierto lo que decía el profe. Si estamos hablando de 20 millones de dólares, eso en términos presupuestarios no solamente no es nada, pero esa famosa fuente 10, que está compuesta por los impuestos y algunos otros conceptos más, estamos hablando más o menos 4.000 millones de dólares, que está en torno al 10% del Producto Interno Bruto del Paraguay. Y 20 millones de dólares, otra vez saquemos la proporción, es prácticamente nada de eso. Pero lo que pasa más es que muchas veces se tiene la experiencia en nuestro país de que se le da el presupuesto a una institución y después viene el famoso llamado plan financiero, que porque no se recaudó todo tiene que recortar. Y allí radica el origen de la preocupación de decir, El problema. está todo bien que esté en la ley, está todo bien que fuente 10, que son impuestos, pero ¿qué pasa si no se recauda? Claro. Entonces allí hay una preocupación genuina y hasta puede ser, voy a ponerme un poco a hacer otra vez como suelo decir, abogado del diablo. Vamos a suponer que los administradores del Ministerio de Economía tienen la intención de cumplir. Pero no cuesta nada 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 veces por la paz social salir a explicar cuántas veces tengan que explicar, mostrar Eso es cuántas veces cierto. tengan que mostrar. ¿Qué es lo que cuesta Pero eso? se dejan también... Mostrar y explicar. El tema es lo que acabas de decir, la soberbia. Imagínate para explicar la barrazada que hicieron el otro día en el Congreso con el desafuero del desafuero, no sé qué. el ya- desafuero. es la gente, sí. Escucha, dice, hicimos eso porque no votaron el desafuero de Marito. No tiene nada, no debería tener nada que ver una cosa con otra. Y estamos hablando de no podés proceso. actuar por tener mayoría con ese criterio. Se pierde la institucionalidad. La seriedad, como mínimo. todo.
Entonces, cuando vos le lees a los especialistas jurídicos que te dicen que no se puede hacer lo que se hizo, porque la Constitución en sus artículos 248, por citar uno de ellos, es bastante clara. Entonces vos decís, ¿hacia dónde nos encaminamos como Pero país? eso es lo que hablábamos la otra vez, la cultura de la prepotencia. Buenas noches. De que yo tengo fuerza y atropello. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le va? Eso no es lo correcto. Bueno, Fátima, te quiero escuchar también porque cuando decimos, Gracias. o cuando el profe también plantea, también lo hizo Camilo, tenemos que hablar porque en realidad vos agarrás el papel y te dice, bueno, acá no se toca el arancel cero y otras cosas. Te hacen promesas. Sí. Pero si detrás del papel vos le tenés a una Lizarela Valiente, a un Bachi Núñez, Lizarela que te dice, estamos buscando la ruta del dinero, y un Bachi Núñez te dice, vamos a inventar el dinero para quién sabe de dónde vamos a sacar, pero lo vamos a cumplir. Esa palabra no te puede creer nadie. O sea, que y eso no es darle sí, garantía a los jóvenes ni a la educación. Que un Bachi Núñez diga que vamos a tener plata, luego ya es motivo de descredibilidad. Por sobre todo en la clase política, porque ahora estamos ante una dictadura parlamentaria. Imagínense, ellos le tienen que comunicar a la justicia una decisión. ¿Dónde se ha visto que el Parlamento le comunica a la justicia que 3 senadores no van a ser investigados? Díganme, ¿cómo le explicamos a los extraterrestres eso? Y hablando de credibilidad, ¿verdad? Hoy también hablaba el senador Busarquis y decía que en una reunión Ricardo Estigarribia del Departamento Central, gobernador, él justamente que ha quedado fuera también de ese plan, les había pedido votar a favor de este proyecto de hambre cero para poder negociar artículos particulares como para introducir modificaciones, y una vez más esta gente no cumplió su palabra, como ya lo hizo también con un sector del Partido Colorado. Está bien, pero si vos ya le conocés a esa gente, claro, no podemos totalmente entrar en ese juego. Van a dejarnos de mentirle también a la gente. Así es. Entonces vos ya sabés cómo ellos actúan, ¿cómo le vas a creer que ellos No, entonces digo, ay, vamos. O sea, que hay también mucha hipocresía, o sea, de varios actores. Ese pues es el problema. Incluso le escuchábamos nosotros a la senadora Celeste Amarilla, que cuando se le preguntaba por qué votó y trató de dar su explicación allí, que quieren que me pase lo mismo que le pasó a Katia, pero después asumen otras posiciones. Entonces, lo que pasa es también que es de alguna manera condescendiente con el poder. Pero a ver, yo lo que quería decir nomás es lo siguiente, no es que ahora nomás están aprovechando de esa mayoría que suelen tener. Esa es la cultura política de la prepotencia, la cultura política paraguaya de la prepotencia. Mira, cuando fue el juicio político a Fernando Lugo, que yo le denomino hasta el día de hoy un golpe parlamentario, tampoco le interesó absolutamente nada. En 24 horas destituyeron a un presidente electo por voto popular y le amenazaron a los ministros de la Corte Suprema, guay que quieran meter sus narices en la decisión del Parlamento. ¿Hacen eso ustedes? Juicio político ustedes. Imagínate que claro, el juicio político en aquel entonces no estaba reglamentado, pasó en el 2012 creo que, o 2012. Pasó más de una década y sigue sin reglamentación. Así es. Incluso después de eso, el hoy ministro de la Corte Suprema, en ese entonces diputado Víctor Ríos, planteó un proyecto para reglamentar y se le vinieron todos en contra. Dijeron, no, eso tiene que quedarse así nomás. Claro, porque cuando queda en la nebulosa, pues la mayoría de turnos es la que gana siempre. Y hablando de ese tipo de situaciones, también hoy la Fiscalía es como que tira la pelota y dice, díganme qué hago, sigo investigando o no. En este caso lo dice o hace el llamado al Poder Judicial, haciendo alusión justamente al caso o a los casos de desafuero. O sea, no es que estamos inventando nosotros, inventamos ya posteriormente la palabra para esa situación. Sí, pero le dimos mucha luz también a la Fiscalía, porque ellos no se pronunciaron inmediatamente después de esta determinación. A mí me hace desconfiar mucho, porque muchos especialistas decían que si la Fiscalía considera que algo que ellos están investigando está siendo ilegal, que presenten una acción ante la justicia y le digan, ¿sabe qué? Corte Suprema de Justicia, decime si esto es legal o ilegal. Así directamente presentando una acción de inconstitucionalidad, atacando, ¿verdad?, la resolución de... A partir de ahora, ellos tendrían la posibilidad, porque recién ahora, y vos sabés que en el mundo judicial tienen que recibir las notificaciones. Pero por otro lado, hablemos de la Realpolitik. Sí. ¿A vos te parece que algún fiscal se va a animar a hacer eso? No. Tener el jurado en juicio, tener el juicio político al fiscal en el Estado. No, nadie. Ese es el problema. No ha agarrado ya eso. Pero imagina, yo escuchaba a un profesional que decía, lo ideal sería que la Fiscalía haga un proceso contra estos 23 que votaron. Pero no va a ser. Ahora, cuando le haga un proceso seguramente a estos 23 que votaron, vas a pedirle el desafuero de los ellos dominan todo y se acabó, así de fácil. Exactamente. Bueno, Pitu, por favor, ponele paño frío a la Pero por situación. supuesto ¿Qué que necesitamos? sí.
Atención porque la fiebre te puede dejar en cama, arrancar un lunes del gym también. Ojo, Camilo, ¿eh? Cetamol, se va el dolor, vuelve el humor, alivia la fiebre, el dolor de cabeza y cuerpo con cetamol. 500 cetamol es un presente con primer Viva el mercado. Si persisten con su a tu médico, punto de Indufar Sisa. Muy bien. Muy bien. Bueno, qué elegante, por Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. Hola, diputado. ¿Cómo estamos? Casi armamos un parlamento acá. Sí, más vale. Más vale, más vale. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo Bien, bien. bien? Sí, claro, papá, yo ya me estoy preparando ya, ¿eh? Combinado. Sí. Bueno, ya recibimos acá a nuestros invitados, ¿verdad? Vamos a compartir la mesa, hay mucho de qué hablar. Dos diputados con nosotros, estoy hablando de Joana Ortega, estoy hablando de Raúl Benítez también. Bienvenidos, no sé cuál es el panorama que tienen hoy, ya cerrando la jornada y viendo que se vienen en los próximos días paros, manifestaciones y siempre en torno a hambre cero. No sé por dónde arrancar. Hambre cero y arancel Yo creo que el cero. gobierno está cosechando, ¿eh? Para mí, primero que nada, muy buenas ¿Eso te noches. parece, Gracias por la diputado? invitación a todo el equipo acá, también a la teleaudiencia. Yo lo que creo que hoy el gobierno está cosechando un poco lo que estuvo trabajando en torno al proyecto Hambre Cero, donde el diálogo no fue la herramienta más utilizada y bueno, hoy está pagando los platos rotos de su irresponsabilidad para poder construir un proyecto que para que funcione, todas las partes tienen que estar igual de involucradas. Esa es la realidad. Entonces, como no se hizo eso y como se tuvo una mirada simplemente como siempre, una mirada de negociado alrededor de merienda escolar, creo que, bueno, hoy estaba explotando este tema, ¿verdad? Bueno, está difícil la cuestión porque los estudiantes no van a dar el brazo a torcer, según los voceros también que decimos, hacían un llamado a duplicar y a triplicar la cantidad de manifestantes a partir también de lo que decía Bachi Núñez, ¿verdad? Que denostaba un poco la intención de estos jóvenes que tienen un reclamo genuino. O sea, acá mucha gente en redes sociales, por ejemplo, vos abrís, por más de que sea un microclima, te muestra más o menos cuál es el pensamiento ciudadano y te dice, acá quieren todo gratis. O sea, no están pidiendo que se les dé gratis. Están pidiendo que ese dinero que sale de sus bolsillos y seguramente del de sus padres vuelva en forma de educación de calidad. Nada más que eso. Diputada, buenas noches. Buenas noches, sí, así mismo es. Realmente hay que decir en primer lugar, el arancel cero no vino de la nada y no fue ningún tipo de favor que los políticos le hicieron a los estudiantes en el momento en que se conquistó. Fue el resultado de una larga lucha estudiantil para estipular el arancel cero que ni siquiera tiene cobertura sobre el 100%, ¿verdad? Hay que decir que hay todavía estudiantes que podemos poner en un orden de prioridad, pero algunos estudiantes que vienen de colegios privados, si mal no recuerdo, siguen pagando algunos aranceles dentro de la universidad, siguen haciéndolo, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar, decía, a los estudiantes acá nadie les regaló nada. Yo milité en FENAES cuando estaba en séptimo, octavo grado y venía, digamos, ya recibiendo la herencia del movimiento por la obtención del boleto estudiantil. Nosotros años, de los primeros años, y hasta hoy la FENAES y eso, teniendo dificultades para sostener el medio boleto estudiantil. Me recuerdo que nos poníamos con nuestro jumper, nuestro uniforme, y los choferes no nos querían subir porque tenían órdenes de sus patrones. Bueno, hay jóvenes que hace 2 años y medio no reciben el boleto estudiantil. Así mismo. Un problema conocido también. Y hay también atrasos con las transferencias de fondos que se hacen sobre el arancel cero. Es decir, no es tampoco que estaba todo perfecto. Pero entonces viene un gobierno con una renuncia a dialogar y una renuncia a la búsqueda del consenso político, ¿verdad? Que yo creo que es básicamente por la ausencia de justamente eso, de políticos dentro de este gobierno, tan no técnicos que quieren hacer de la política su herramienta de trabajo, no sé. No entiendo qué es lo que quieren inventar, pero la primera No es reunión... una falta de liderazgo más bien. Por supuesto que es una falta de liderazgo, porque ahí hay una persona que tiene la lapicera pero no tiene la tinta. La tinta está sobre Avenida España, entonces está claro que ahí no hay una conducción política del proceso. Y entonces hay una renuncia al diálogo. Cuando Lea Jiménez vino a conversar en la Cámara de Diputados, fue el primer conversatorio que se abrió con la mesa de líderes de Cámara de Diputados, incluso estaban otros intendentes y algunos gobernadores. El primer planteo que hace cuando yo le pregunto es, ¿pero por qué no buscaron antes dialogar
buscar una propuesta, porque nadie se va a oponer a la alimentación, al 100% de la alimentación escolar. De hecho, la diputada Rocío Vallejo, Raúl y yo habíamos presentado justamente el año pasado un propuesto para que se cubra el 100% del año lectivo, ¿verdad? Y no se había tratado porque no se le dio prioridad al asunto. Y le digo, nadie va a renunciar a esto, todos queremos construir, todos estamos acá para querer dialogar. Y dicen, no, el consenso político es una utopía. Para decir, digo yo, una respuesta propia de quien no busca hacer política, por lo menos usando la política como una herramienta transformadora. Quienes creemos que sí, creemos que podemos sentarnos con las 1000 diferencias que tenemos a construir algo en favor de la gente que necesita, a favor de los estudiantes que están escolarizados, a favor de los estudiantes que están en universidades, de los investigadores que hoy ven también sus fondos en riesgo, los fondos de salud que venían, o sea, para salud que venían de Fonacid, todo eso hoy está en riesgo. Entonces, como dice mi colega, el gobierno está cosechando su renuncia al diálogo político y a los consensos políticos que tendrían que haber tenido lugar antes de esto para construir un proyecto de ley que cubra todas estas posibles situaciones que hoy se dan. ¿Cuál es el motivo del capricho oficialista con, en vez de construir o sumar adherentes, es ir al choque directamente? Podemos decir que el único fin es el negociado que por ahí uno puede presumir detrás de este proyecto, ¿o hay otros planes que tienen que ver con prioridades que maneja este equipo y que están ajenas absolutamente a la población? Yo creo personalmente ahí que esto obedece a un plan del cartismo de controlar absolutamente todo. Así como controla la justicia, el derecho del jurado, enjuiciamiento magistrado, controla evidentemente los ministerios del Poder Ejecutivo, la idea también es tener control sobre todos los recursos posibles. Entonces, en esa línea, este proyecto se presenta para poder controlar y hacer de la merienda un coteo político que el presidente pueda manejar o el Poder Ejecutivo pueda manejar. Porque eso es de fondo lo que logra la ley de hambre O el comando político. O el comando político, le estoy dando más poder tal vez al presidente de lo que tiene. Creo que va más por ahí que por otro lado. Exacto, entonces... Se lo va a administrar Tadeo, ¿eh? Va a administrar Tadeo, va a tener escuché, poder de decisión hasta los pasos. Posicionar un nombre también. Recordemos que Tadeo había perdido la interna incluso. Ahora, a mí me gustaría, si ustedes conocen, creo que le vamos a ayudar a la gente, si tienen datos. ¿Cuánto costaba la merienda escolar? A ver, por alumno, digo. ¿Y cuánto es lo que se piensa con este almuerzo, que después, primero fue presentar el almuerzo de... hambre cero, sin desayuno y sin merienda, pero hoy día te hablan que van a incluir también. ¿Cuál es la propuesta en plata? Porque como hablan de 1.300.000 niños, si cuesta $3, es $3.900.000 por día. Multiplicar por 186 días, que son los que se necesitan, y entonces estamos hablando de 700 millones cuando tenían 200 y pico de Fonacid, de royalties. Entonces, ¿de dónde van a sacar? ¿Cuál es la idea? De que de hecho fue una de las cuestiones, uno de los cuestionamientos que más nosotros le hicimos. Mucho en el discurso se decía, vamos a cubrir la merienda, primero el almuerzo. Pretender solo el almuerzo lo ya era imposible. Y después dijeron al final, la semana pasada, que iba a ser merienda y almuerzo. Eso es imposible, ¿verdad? Y es sencillo por el cálculo que vos hiciste. Nosotros, en una de las audiencias públicas, Lea Jiménez menciona que ellos calculaban 13.500 guaraníes el plato para almuerzo escolar. Entonces, uno calculando con 13.500 guaraníes el plato en una población de 1.300.000 estudiantes, ya sobrepasa ampliamente el monto que existe. Son $2, porque un dólar. Van por los 300 y algo, son los 400 millones de dólares, 430 millones de dólares aproximadamente, lo que se necesitan para cubrir el almuerzo. Y otra vez, pues sacan un comunicado para la merienda, que si nosotros le ponemos un monto ínfimo y ridículo de 3.500 guaraníes, una merienda ridícula de 3.500 guaraníes, en la suma alcanza alrededor de 600 millones de dólares. Solamente este fondo puede tener, o tuvo estos años, cerca de 200 millones de dólares, de los cuales el 20% otra vez va a los municipios, porque así quedaron con los municipios. O sea, va a venir menos otra vez que los 200 millones de dólares. Y es ahí donde está la pregunta que nosotros hacíamos. ¿Cuál va a ser el criterio? Porque el criterio no está en la ley. ¿Cuál va a ser el criterio para otorgar a este o aquel colegio? Entonces ahí lo que me huele, faltante, ¿verdad? Lo que ahí me huele es lo de siempre. A fondo insuficiente, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a generar un coteo político. Se va a utilizar como poder político. Genial. En este colegio está mi feudo.
Entonces, no importa si en este colegio están los chicos que más necesitan. Claro, este no colegio está en importa. un barrio, una seccional que yo controlo. Exactamente. Qué triste. Este colegio Sí, nosotros claro. lo Como el controlamos. escolar Entonces, también. en este colegio van a comer. Y Así como en mismo. este colegio de este barrio, esta gente no nos votó, entonces Claro, esta gente entonces no va ahí, a comer. claro, y ellos Claro, quedan como totalmente. en la Que se posición. encargue. ¿Saben Cuando cuál es lo que opositor, lo no, descabellado bueno, para mí? La OPASI, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer la OPASI? Porque es una ONG, es la OPASI. Sí, y Además, de no hecho- hay ningún órgano que le controle a la OPASI. O sea, imagínense que la OPASI administre fondos públicos. Quiero saber qué es lo que va a pasar con eso. Yo creo que en la misma línea de lo que planteaba Raúl, ¿verdad? La idea es concentrar poder y administración de recursos en pocas manos. Si nosotros vemos las sucesivas reformas que mandó este gobierno, de las que tanto Santiago Peña se jacta en medios de comunicación del exterior, pasé todas mis reformas con mi mayoría parlamentaria, todas tienen un elemento común: concentración de la toma de decisiones en consejos donde el cartismo está como ese meme de Spider-Man que se controla a sí mismo, sos vos, soy yo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Son los mismos controlándose a sí mismos. O sea, Lea se controla con Tadeo Jiménez. ¿Alguien puede creer que todos se van a controlar entre ellos, verdad? Tienen como el mismo, todo lo que tenga que ver con la reforma de jubilaciones, todo lo que pasó por el Congreso tiene el mismo elemento: concentración de decisión en pocas manos, en un entorno cercano, no digo leal porque la lealtad en política de hecho es un valor positivo, obediente y obsecuente con el quincho de Avenida España, y ahí en esa poca gente se concentra el poder y la administración de los recursos en manos de quién, del tesorero del Partido Colorado. Porque Tadeo Rojas además es tesorero de la ANR. Entonces, obviamente que a mi colega, que es ingeniero, los cálculos le salen mejor. Pero esto le preguntábamos a Lea y yo uso mi calculadora. Yo supongo que Lea en su teléfono tiene la misma. Le pregunto, ¿cuánto es tu universo de niños escolarizados? 1.300.000. No sé si la cámara puede acercar. Sí, ahí estamos. O no, le pongo brillo, ¿verdad? 1.300.000 niños. Ahí, ya hice catumba. Claramente el ingeniero es el experto. ¿Por cuántos días el ciclo lectivo? 185, ponele. ¿Cuánto es tu promedio costo si solo vas a dar almuerzo? 13.500 guaraníes. 13.500. Dividido en dólares, y bueno, y 7.300, ponele un promedio. Son 444.000. Entonces, no, si imposible. esto no En mi vida da... voy a ver esa plata. ¿Qué calculadora? Yo estudié con Baldor, no sé con qué estudió Lea en su Universidad de Economía, imposible. ¿verdad? Vos sabés Y el que- Observatorio Educativo, el Observatorio Ciudadano por la Educación habla de 650 millones con merienda, desayuno y merienda. Entonces, claramente el cálculo que nos sale tiene un sentido. Los técnicos expertos del Observatorio ya dijeron lo mismo. ¿Por qué a Lea Jiménez ese cálculo le sale? Ellos que va a plantean, resolver con 300? universalizar a todos los niños escolarizados independientemente del tipo de colegio que estén, o hacen discriminación allí A ver. dependiendo del tipo de colegio en el que estén. En la ley no figura nada. público. En la ley Tampoco eso figura. No, no figura eso. Nosotros justamente esa es la consulta, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios para establecer? Que se van a establecer. En ninguna parte de la ley se puso esos criterios. En las audiencias públicas y también en las reuniones acá privadas que tuvimos, nosotros consultamos. ¿Por qué no podemos poner ciertos criterios dentro de la ley? Nutrimos la ley para que realmente esto llegue a los chicos que más necesitan. Y no tuvimos esa apertura, ¿verdad? Como ya mencionaba, está el tema de la OPASI, está el tema de la gobernación central. El Ministerio de Desarrollo Social, admitido por gente del propio ministerio, hoy no puede administrar lo de los adultos mayores. No tiene la capacidad porque no tiene el equipo técnico ni operativo. Si hoy una persona, un adulto mayor, no está cobrando, es responsable del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y saben qué? Este gobierno le da ahora la merienda escolar. Entonces, También. también, o sea, encima. imagínense. La merienda escolar va a ser administrada por el ministerio en el caso de área Asunción, metropolitana y el sí, presidente Asunción Ayes. Central y- El resto del Pero país es la continúa el la pedazo de torta gobernación. más grande. No, pero digo, ellos van a tener esto, ¿verdad? Y el resto de las gobernaciones continúan ellos administrando. Claro, porque además inventó, no sé si Lea o quién, pero ella fue la que explicó en la audiencia pública. No es que yo tenga algo personal contra Lea, ni mucho menos. Me encanta que haya una mujer en el gabinete, pero qué difícil, ¿verdad? Ella explicó de que crearon una zona a la que ellos le denominan Soma, justo donde entran Asunción Central y Presidente Ayes, donde hay un no cartista, donde tenés un liberal, y lo de Asunción, dice, y lo de Asunción es nuestro intendente cartista y no sé qué, igual nosotros le sacamos al, pero Asunción no rinde fondos Bonacía hace un montón de tiempo que no Claro, recibe. que O por sea, eso no en la reciben. práctica no le afecta, no está luego recibiendo en hechos son fondos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? Y Lo lo de que la estamos- OPASI es lo de un la OPASI, dictamen Lo que de estamos- Contraloría. Lo que estamos planteando la otra vez también que nos estábamos preguntando, que ellos también hicieron las cosas y tampoco no consultaron un nutricionista, un doctor encargado. No, hicieron caso omiso a todos. No, Salieron nada, caso todas las omiso. No sociedades sabes cuál va a ser la científicas. merienda, qué le van a dar de comer. En este proyecto ellos construyeron un consenso. Sí. Un consenso en contra.
Claro. Esa- No, porque había una nutricionista Solamente ellos ven. que le preguntamos qué conviene más, la merienda, no, perdón, si era una sola, era o el almuerzo o el desayuno. Y ella dijo, no, el desayuno, porque ver, la comida claro. es importante. Yo no me quiero Bueno, perder eso no ninguno consultaron. Bueno, para acá el ministro ya te habló de desayuno intermitente y Claro, todo. por eso digo, yo no me quiero perder o ninguno sea, de los eso no elementos. consultaron. Uno es lo de la OPASI, que Contraloría dijo que no tiene una categoría institucional para estar dentro de esa cosa. Le mantuvieron a la OPASI. Ahora salió un colega nuestro a decir que porque su señora estaba en la OPASI es muy respetable, ella es transparente y honesta. Puede ser, le podemos creer, pero la OPASI no tiene categoría institucional, no es porque está la señora... un No le podemos diputado, controlar a la no OPASI, tiene nada que nadie ver le con el puede colega ni con controlar. su familia, ¿verdad? Bueno. Para empezar. Segundo, tu pregunta es buenísima, porque cuando le pregunté a Lea cómo iban a hacer, si de verdad su universo es 1.300.000 niños, porque ellos en la CAPI te dicen nuestras escuelas, y cuando dicen nuestras escuelas, yo pienso lo que dice Raúl, que es la escuela donde ellos las seccionales le inscriben a los hijos de los seccionaleros, ¿verdad? Y me dice, no, en realidad, porque habla de alimentación escolar universal en la CAPI, o sea, universal, te dice todo el universo. El universo, 1.300.000 niños. Completo. Me dice, no, lo que pasa es que no le vamos a dar a todos, porque le vamos a preguntar a su mamá y a su papá si quieren. Porque si ellos tienen la patria potestad, y si ellos no quieren, no le podemos meter la comida por un embudo. Señoras y señores, la patria potestad conlleva derechos y obligaciones. Y en nuestra Constitución dice que si los padres no son capaces de alimentar, nosotros tenemos que proveer la alimentación como un Estado que garantiza derecho a nuestros niños y niñas. Y con lo del el desayuno, ahí fue la respuesta al desayuno intermitente, porque yo le pregunté, pero si un niño no cenó, ya viene sin cenar, Claro, ya viene sin no cenar. desayuna, Imagínate. no estudia o comió Consultaron con alguien o cenó un entendido. retiro, Una ¿verdad? locura, me empezó a hacer la Cenó mujer algo que ese no es tipo de nutritivo, reglas. una tortilla, y dice, no, pero el ayuno intermitente. Bueno, ¿sabes qué me Tremendo. preocupa? Mostraste mucho tu teléfono y ayer a la chica estudiante le criticaban porque tenía un reloj aparentemente costoso. Entonces se tomaron con una chica de 16, 17 Ay, eso no años. vi. En redes sociales. Pero No te por perdiste ahí- nada, ¿verdad? Yo como soy curioso veo todo. Mirate. Entonces vi al ejército de sicarios chica que digitales dijo lo del títere. tomarse, no La chica que tomarse dijo lo del Pinocho. Dale, papá. a esos Sí, sicarios sí, sí, digitales que se ensañaron con una nena de 16 años Claro, que le porque dio tenía un- cátedra de cómo se reclama un Es derecho cierto. genuino y se tomaron con su reloj. Ese es el nivel de Y debate ellos- que ellos ofrecen. Eso, Y ellos por en su favor. casa. Bueno, diputados, compañeros, también para dilucidar a veces la prioridad de unos políticos, en este caso del gobierno y su sector, tenemos que mirar lo que hacen, no lo que dicen regularmente, y fijar en las prioridades que tuvieron, entre ellas encontrás, por ejemplo, el desafuero o volver a poner en los fueros a personas que incluso están involucradas o sindicadas como ser parte del crimen organizado y el lavado de dinero. Fíjate, hoy están protegiendo, por utilizar un nombre, al señor Erico Galeano, por ejemplo, y tenés al costado el problema de la educación. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? Con la educación va al choque, con la gente que está acusada los protege. Eso es lo que yo veo. Asimismo, yo creo que de alguna manera, insisto mucho, hoy están todo este tiempo trabajando. Ellos, y voy mucho que dijo Carlos, evidentemente es difícil que los estudiantes de la universidad confíen en un gobierno que el mismo día que se aprueba a la atropellada del Senado la ley de hambre cero, después que hubo un acuerdo de tratarlo recién en un mes, el mismo día hacen esto del desafuero. Que encima también, aparte de Erico Galeano, le pone bajo el manto de impunidad a un Hernán Rivas con un título falso. Imagínate. Pero la coherencia, yo no quiero hablar de la incoherencia, para mí esto es lo más coherente que tiene el cartismo. Al mismo tiempo que condena al arancel cero de gente que está estudiando genuinamente, le pone bajo el manto de impunidad a una persona que tiene un título falso. Entonces acá se premia la trampa, se premia que uno esté alineado y se condena justamente este tipo de acciones que están haciendo los estudiantes de la universidad que genuinamente desconfían de un gobierno que no ofrece ni una garantía alrededor de la ley, o sea, de la cuestión del arancel cero, ¿verdad? Que nosotros esperamos que con esto puedan entender que para poder construir confianza, esa confianza se tiene que dar mediante acciones concretas que realmente sean coherentes a la hora de garantizar ciertas cuestiones, ¿verdad? Ahora nosotros vemos el tema preocupados del tema del arancel cero, le vemos a los estudiantes de la UNA, esto está creciendo,
¿verdad? Evidentemente lo de la universidad, yo creo que esto se logró, que ahora ya se suma también la UNI, no es solamente la Universidad Nacional de Asunción, está golpeando Se van todo el país. plegando. Se van plegando todos los estudiantes y bueno, seguramente nosotros también vamos a ir evaluando qué acciones podemos tomar para poder garantizar y dar seguridad alrededor de fondos de una conquista que, como ya dijo Joana, como ya comentó Joana, es de todos los estudiantes y que no es de 100 gatos locos como hoy trató de minimizar un colega senador, que bueno, que yo creo que forma parte del manual de gente que está acostumbrada a tener leales e inservibles. Mucha gente de por allí también parece que se enteraba ahora de que existía el arancel cero y confundían pensando que ahora se estaba pidiendo una ley de arancel cero. Incluso algunos parlamentarios a mí me sorprendía porque se sorprendían ellos. Puta, ¿pero por qué tenemos que darle todo gratis? Pero es una ley que ya estaba hace un par de años. Ay, pero que no era ya todo tuvo problemas sorprendente. Pero ¿cómo se ve como un gasto, algo que evidentemente es una inversión? No, pero además hay una cuestión allí que Lo que estaba debería apuntando, ser Joana, que prioridad. la universidad, el tema de la ley de arancel cero, a los que provienen de colegios privados, pero propiamente privados, no tienen el derecho al arancel cero, solamente colegios públicos y colegios subvencionados. Así es. Ahora bien, Es decir, todavía le queda lucha lo mismo a esa que lucha, estábamos valga la hablando, lo mismo que estábamos redundancia. hablando allí, no sé si en la pausa o aquí ya, el tema de la chica, de que el reloj le estaban criticando. Sí. Sí. ¿Qué manía tienen algunos Yo chismosé eso de antes de irnos a pensar la que pausa. porque uno tiene un buen pasar, ¿Te das cuenta? eventualmente no puede reclamar nada, no puede decir absolutamente nada o es incoherente? La educación tiene que ser un derecho universal, seas pobre o seas rico, tiene que ser una herramienta para igualar a la gente en la sociedad, igualdad de condiciones. Pero se sigue sosteniendo eso, no, colegio privado. ¿Y quién sabe? Por ejemplo, yo que enseño en la facultad, los que se van a universidades privadas se rompen el lomo laburando para pagar la facultad nomás. Sí, te lleva todo Incluso el salario. tienen menos condiciones económicas que muchos que están estudiando en la Universidad Nacional. O sea, está totalmente atravesada la comprensión de Claro, muchas lo Pensar que que pasa son que las granjas que se crean Sí. en los Twitter, ¿entendés? Se Tenés distorsiona 300 todo. personas, que esas 300 personas están ahí escribiendo Con 30 macanas perfiles todas cada pagadas. uno, con 30 Eso es, perfiles son cada granjas, son granjas. Y por lo que leo, todos tienen un son igual- todo granjas un título para que igual la a gente diga, Hernán Rivas. Sí, cierto, tiene razón. Pero son granjas Claro, que se pero pagan. distorsionan todo, porque en realidad nuestra Constitución estipula eso. La educación tiene que estar garantizada para todos por igual. La salud pública debería ser para todos por igual. Cuando Esperanza Martínez, siendo ministra de Salud, planteaba una educación, una salud pública, gratuita y universal, lo hacía no para el que no puede pagar, para todos, porque todos deberíamos pagar nuestros impuestos y recibir una salud pública de calidad. Y ahí, el que quiera tener un seguro privado, fantástico, pero no por una necesidad, sino porque querés hacerlo y está en la Pero libertad. de acá hacer tenemos lo que problemas en educación, ya que mencionaste nomás lo de salud pública, tenés a las enfermeras que se manifiestan hoy por una desprecarización laboral. Que asustan los números. médicos Dicen que hay residentes. Contrato de 6 meses, Carlos. También Está bien, decimos, por eso te digo, volver a mencionar. 24.000 enfermeras, Sí. 12.000 con contratos 24.000. parciales, voy a decir, y ahora, que normalmente dice que firmaban por un año, ahora 6 meses. 6 meses, Sin ¿quién puede seguro tener estabilidad con 6 social, meses? sin Ahora seguro. está viniendo una delegación de Italia, del norte de Italia. No sé si se enteraron de eso, Sí. ¿no? Que están viniendo a reunirse con médicos y enfermeras para poder llevar médicos y enfermeras hay allá. mucho Entonces, también. claro, uno dice faltan médicos y enfermeras, y ¿cómo no va a faltar? Claro. En la zona Si a vos te vienen y de te dicen, Emilia si a vos- Romagna. Si a vos vienen y te dicen de allá, che, vamos allá, te dar pagar un salario en euros, que a lo mejor no va a ser alto para Europa, pero que va a poder mantener a tu Sí, familia pero aquí. tu hijo va a tener que salud, vos educación Vos tenés gratuita. fuga de Pero tus más vale, profesionales. más Se te va- vale. se te va a Pero hacer tu también, país. no hay que irse lejos, o sea, mirando justamente la ley de hambre cero, justamente ellos les desvisten a un santo para vestirle a otro. O sea, que ellos eliminan, como ya se mencionó, otros programas súper importantes ahí, ¿verdad? Que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de la investigación. Eso se elimina. El tema de investigación se elimina prácticamente. Después se eliminan también los fondos que eran para el tema de enfermedades, se eliminan para el tema de proyectos de primera infancia, de alimentación de primera infancia. O sea, imagínense, acompañamiento de proyectos de primera infancia. Se eliminan un montón de otras cuestiones que son justamente súper sensibles, en vez de pensar en otro recorte o en una reforma tal vez impositiva que pueda permitir realmente que estas cuestiones o estos proyectos sensibles no se estén peleando. Y quiero nomás mencionar algo que estamos hablando con Fátima en la pausa. ¿Qué contradicción también tiene el gobierno en cuanto al discurso sobre el control del dinero en el uso del tema hambre cero? Ellos cuando lanzan el proyecto hablan de que, y con el contralor ahí en el medio dicen, acá se utilizó mal el dinero, entonces vamos a presentar un proyecto para controlar mejor. Primero, el proyecto no ofrece nada nuevo en cuanto al control. Absolutamente nada nuevo en cuanto al control. Probablemente el proyecto anterior era mejor en ese sentido. Primero. Y segundo, ocurre esto del Tribunal de Cuentas y Contraloría. Y ahí hay que explicarle a la gente. El Tribunal de Cuentas normalmente le blanquea
a la gente que estuvo usando mal el dinero de instituciones públicas. Contraloría por lo menos hace los informes que después la Fiscalía lo cajonea, ¿no? La semana pasada tuvimos la oportunidad de dejar solo en Contraloría para lograr mayor transparencia. ¿Qué hizo el cartismo? Se opuso. Se opuso. Entonces, por un lado te dice, vamos a controlar mejor. Pero por otro lado, veta una ley o se pone en contra de una ley que lo que buscaba era justamente mejorar el control, en este caso sobre la merienda escolar. Entonces, quedan en evidencia con sus acciones de controlar dinero, reducir control, dejar el dinero para los amigos y hacer de esto un negocio que ellos puedan manejar y controlar como se les antoja. Seguramente los ganadores de la licitación ya en ese punto quiero poner nomás la balanza, sí, ya que siempre tratamos de hablar en lenguaje sencillo para llegar a todo, ¿verdad? El tema del hambre cero. Si científicos, si analistas económicos, si los cerebros más grandes de Paraguay te están diciendo que hay una regularidad, ustedes están mintiendo, senadores y diputados. Ustedes están mintiendo, no pueden ponerse tanto cerebro contra ustedes. El tema del desafuero o la restitución de fuero, si exministros de la Corte, si los mejores abogados del Paraguay están diciendo que es ilegal, ustedes son los que están mintiendo, no ellos, para poner en la balanza nada más y que la ciudadanía saque sus conclusiones, porque muchas mentiras estamos escuchando todos los días, muchas noticias falsas que vienen de los políticos. Pero exactamente. Lo que decía diputado. Un poco mi colega, finalmente son coherentes y se premia lo que dijeron que iban a premiar. Es decir, Santiago Peña nos dijo en campaña, a nosotros no, pero le dijo a la ciudadanía, porque finalmente se está grabando, que no importa cuántos títulos tengas colgado en tu pared, que eso está ahí de adorno, que finalmente los cargos son para los guapitos que son del Partido Colorado. Qué triste, ¿eh? Qué triste, entonces, qué fuerte. ¿qué prioridad puede tener un presidente que te dice que el más formado, el joven que estudió, vos le ves con un perfil de joven universitario, podría entender o sensibilizarse de la situación de los universitarios hoy? Pero no, para él el parámetro es el guapito, el Hernán Rivas, el que cuelga su título, pero en realidad está ahí porque es una seccional. No me quedaría en eso simplemente. ¿Sabes por qué? Porque todos hablan del copamiento y pueden copar el Ministerio de Justicia, esto, en fin, lamentablemente, a pesar que la Constitución dice la independencia de los poderes, eso no sucede. Pero en verdad, y hay que decirlo con todas las letras, para copar, como tenemos gobiernos prebendarios, necesitan de plata. Por eso hacen esto del hambre cero, agarrar 200 millones de dólares, vamos a administrar como queremos, vamos a ver de dónde sacamos, porque ellos agarraron para ver después. Hay que tener en cuenta el tema de la jubilación. Ellos se iban a llevar los 2.500 millones de dólares de IPS, la gente reaccionó y dejó ahí en stand-by. Pero no crean que eso se acabó. No. Por esa plata van a volver. Es uno de los primeros pasos que van a dar en torno a concentrar. Próximamente. Vienen actuando en base a una agenda. Para tener el verdadero copamiento y la respuesta de toda su gente, necesitan de plata. Sí. Lógico que y entonces, uno solo puede bancar, un diputado, un senador, lo que quiera, pero el entorno no puede bancar. Ahí está el problema. Totalmente. Vos sabés que es magnífico cómo los chicos entienden la cuestión, a pesar de que mucha gente les está insistiendo con que no leen, con que no entienden lo que están reclamando, entienden mejor que cualquiera. Por ejemplo, hoy de la famosa Fuente 10 que te dicen, Fuente 10, señora, es una caja donde hay plata y que se van pagando un montón de cosas de ahí. Y esta chica me decía, ¿cómo vamos a creer nosotros en la palabra que nos dicen que van a sacar de esa caja donde hace 2 años y medio no le están llegando, por ejemplo, a las ollas populares de los barrios, que también se pagan con eso? Y si una olla popular no están pudiendo pagar, pico te van a pagar el almuerzo de todo un país. O sea, es simple la cuestión. Enredaron todo, porque la ley de arancel cero, que fue una conquista de los estudiantes, te estipula anunciativamente de qué se trata y te crea un fondo que financia. Te dice, de Fonacid, el tanto por ciento va a ir a financiar. Ellos metieron el fondeamiento, es decir, le dieron un fondo a arancel cero dentro de la ley de hambre cero. Para empezar, el enredo de la técnica legislativa, además de los errores de escritura, metieron el financiamiento de una ley en otra ley. Y te habla del blindaje. ¿Cuál blindaje? Gente, no podemos candadear la plata en el bolsillo de Camilo, de todo el mundo acá. O sea, el contribuyente, ustedes cuando pagan, le pagan a Hacienda y eso va a una bolsa común. ¿Cómo blindar? No es que yo me voy a la SED o no sé cómo se llama ahora, de NIT,
Y le digo, espera un poco, yo acá pongo 1 millón para arancel cero y el otro 500.000 para el resto. Pongo todo en la misma Sí, bolsa. claro. Yo quiero Entonces ahí lo partir algo necesario y lo fácil ahí. urgente es indicarle al ministro que su prioridad tiene que ser. Pero tiene que haber alguna normativa que le Una garantía. obligue. Sí, realmente. No un comunicado o una declaración de Fernández Valdovino en un programa de televisión. Y menos una Porque, promesa. menos una promesa, porque eso se puede quedar en lo enunciativo y vos no podés bloquear el dinero de la gente en su bolsillo. El contribuyente lleva una bolsa común. Entonces lo del blindaje es una mentira que creó el cartismo, que lastimosamente ahí en un momento alguna gente le creyó. Y cuando mis colegas presentaban ahí en diputado era mentira, sencillamente mentira. Lo pueden ver unos estudiantes, lo podemos ver nosotros. Si entendemos nosotros, quiere decir que el ministro de Educación está equivocado porque sí tenemos Y comprensión. si tan seguros Rápido, diputado, me estaban, y toca si tan el- seguros estaban de esa fuente 10, ¿por qué no hicieron con esa fuente 10 el tema de la merienda? Claro. ¿Por qué no financiaron la merienda Porque escolar tiraron de con esa fuente Fonacide. 10? Si la ley del arancel serio estaba fondeada, ya estaba, no había que tocar entonces esa ley. Tenían que usar esa fuente 10 que tan seguros están, que hoy aparentemente Que sobra tanto dinero, recauda, según que el tanto ministro de recauda. Economía. ¿Por qué no usaron directamente ahí la merienda? Esa es la pregunta, que ya podían hacerlo sin la necesidad de una ley. Estamos despidiéndonos. Gracias, diputado, por estar acá con nosotros. Es No, una gracias noche a donde usted. tenemos muchísimo que hablar, pero nos quedamos sin tiempo. No, muchísimas gracias a usted por la invitación y siempre a las órdenes. Diputada Joana, un Gracias gusto por la también. invitación. Gracias, Muchísimas compañero. Sí. Muy bien. Te vas otra vez en bici, ¿verdad, Camilo? voy en bici. Muy ¿Querés que te bien. lleve? Bueno, sí, por favor. Será hasta mañana, por favor, para otra cita acá en el bar más polémico del país. Hasta entonces. Chau, chau.